Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en la alegría de esta octava de Navidad, un día continuado de solemnidad, de fiesta, de celebración por el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Hoy la iglesia mira a la vida de San Juan, apóstol y evangelista. Lo tiene unido a esta celebración de Navidad, aquel que verdaderamente ha tenido el corazón más puro, más limpio, más dispuesto para reconocer en Jesús al Hijo de Dios, y nos lo ha narrado en el día de su nacimiento, el 25, con el prólogo aquel que existe desde siempre con el Padre. La palabra estaba con el Padre, fue hecho todo a través de esta palabra, y toda esta profundidad de Juan el teólogo que ve en Jesús nada más ni nada menos al que existe desde siempre y que nos ha revelado el amor, la gracia y la verdad del Padre. Hoy vamos a tocar el tema que nos trae el capítulo 20 precisamente del evangelista Juan, en los versículos 2 al 8. Abramos el oído y el corazón a la proclamación. Echa a correr y llega Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Acuérdense, María Magdalena viene corriendo del sepulcro a dar la noticia. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan fue lleno del Espíritu. Cuando Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo, les mostró a Juan y Andrés, discípulos de Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista lleno del Espíritu de Dios, y Juan cree. Este discípulo amado nos enseña que para poder creer hay que estar llenos del Espíritu. Pidámoslo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu gracia, presencia y luz, y con este testimonio del discípulo amado podamos dejarnos amar, y por este amor por dentro que nos ha traído el Hijo de Dios podamos salir a llevar el amor de Dios uno y trino, del cual somos templos. Amén. ¿Qué dice la palabra? Vayamos al capítulo 20, versículos del 2 al 8. ¿Quién viene a dar una noticia? ¿Cuál es la noticia? ¿Cómo reaccionan dos que están allí? ¿Quién llega primero? ¿Quién llega después? El que llega primero, ¿qué hace? ¿Y a quién espera? El que llegó después, ¿qué hace y en qué sitio están? ¿Qué encuentran? Ahí hay una narración. Y después entra el que había llegado primero, y ¿qué dice? ¿Cuál es la actitud? Hacemos una pausa en esa primera lectura. Resuena en nuestro corazón el eco de la palabra. Otra segunda lectura, personajes, detalles, diálogos, descripciones. Pausa, resuena. Tercera lectura, síntesis, y la bajamos de la mente al corazón para seguir en esta Navidad meditando y reflexionando hoy con la vida de uno que vio y creyó. Vio y creyó. Hablar del discípulo amado es de hablar de uno que no quiso aparecer nunca. Si uno mira los relatos que se le atribuyen ya a él, el Evangelio, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis, ve uno que quiere desaparecer para que aparezca únicamente Jesús. Y es uno de esos Juanes que han sido favor y misericordia de Dios. Ya habíamos hablado de Juan el Bautista,
que el Juan significa Dios ha sido benevolente, o Dios, favor de Dios, o gracia de Dios. Después de Juan el Bautista aparece este Juan, porque cuando uno mira el comienzo inclusive de su evangelio, muestra cómo Andrés y otro discípulo, siempre quiere mostrar como otro discípulo, no quiere aparecer, eran seguidores del Bautista. Y después de ese prólogo tan bello que nos narra del capítulo 1, del 1 al 18, viene el testimonio de Juan, y después vienen los primeros discípulos ya en el versículo 35, donde Juan el Bautista les dice: "Hey, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y estos discípulos lo oyeron hablar y lo siguieron. Y Jesús, que los veía seguirlos, les dice: "¿Qué buscan?". Y ellos dicen: "Al Rabí". Y le dicen: "Maestro, ¿dónde vives?". Y él les dice: "Vengan y lo verán". Y entonces dice ahí, Andrés es uno, el hermano de Simón Pedro, uno de los que lo había seguido, y aparece con nombre. Pero Juan siempre quiere como desaparecer, y vemos allí un testimonio de un sencillo y humilde hombre que fue de los primeros que escuchó el testimonio de Juan el Bautista, y ante ese testimonio siempre creció en la fe, porque vio y creyó. Hoy nos lo muestra en el sepulcro, que ya lo vamos a meditar, pero desde el primer momento del anuncio del Bautista, Juan el puro, Juan el más joven de los apóstoles, Juan el que tenía un corazón dispuesto para amar al Hijo de Dios, vio y creyó. ¿Será que ustedes y yo estamos dispuestos a tener la actitud de Juan? Ver y creer. Y aquí entonces, después de estos 3 años de estar con Jesús, después de la pasión que ha sido el único que ha estado a los pies de la cruz, porque la fuerza del amor lo ha revestido, porque la fuerza del amor le ha dado la fe para estar ahí al lado de María, a la cual ha recibido como madre y él como hijo, porque es el testamento de Jesús, los que más han amado la madre y aquel que verdaderamente se dejó modelar y transformar. Los otros apóstoles también, pero no en el nivel que ya Juan tenía, aún siendo el más joven, porque tenía el corazón de los puros, y los puros, dice la palabra, son los que ven a Dios. Y Juan, esto lo tenía en el corazón, había visto a Dios en el hombre, y había creído con todo el corazón, y la fuerza del amor lo sostuvo en la cruz, ante la madre que ofrecía al hijo que recibía en los brazos, en aquella bella imagen de la Pietà, donde está María. Inclusive antes de que bajaran el cuerpo de Jesús, estuvo allí como aparecía, como si fuera el hijo de ella. De hecho, aparecía como aquel que acompañaba a la madre y a las otras mujeres. Fue fiel, y esa fidelidad lo sostuvo con fuerza y gracia cuando nace la iglesia allí en el costado abierto en la cruz. Después que María Magdalena es apóstol de los apóstoles y da el anuncio, él corre más que Pedro, es más joven, llega, pero miremos lo respetuoso, frena para que entre Pedro, piedra, cabeza de la iglesia, a quien reconoce como aquel que Dios ha puesto como jefe, y espera para que Simón Pedro entre. Cuando él alcanzó a llegar, vio los lienzos tendidos en el suelo, y espera a que Pedro entre. Pedro ve estos lienzos. Juan después entra y ve lo mismo, los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino en otro lugar aparte. Estos lienzos en esta época de Navidad nos acuerdan de aquel que le pusieron esos lienzos con aquellas envolturas a la manera judía. Cuando alguien es sepultado, pues es ya nada más ni nada menos aquel que vemos en los pañales, los pañalitos, aquel que nace desnudo, Cristo Jesús, Yeshua, el niño recién nacido, envuelto en pañales. Al final de su vida es envuelto en estos lienzos, pero esos lienzos en Jesús es según la usanza judía de envolver los muertos, pero sabemos que Jesús no sufriría la corrupción del sepulcro porque ha resucitado, y esto es lo que constata Juan. Vio esto en el piso unos y el otro sudario enrollado en otro lugar, y después termina diciendo
el que había llegado primero al sepulcro vio y creyó. Termina el Evangelio con esa expresión. Entonces hacemos el análisis. El que ha estado en el pesebre envuelto en pañalitos fue envuelto en los lienzos. Lienzos que no servirían en el contexto de que Jesús no se descompondría como un cadáver, sino porque aquel quien es la vida ha dado muerte a la muerte. Y no solo digo la del cuerpo, es que es la del alma. Y Juan es testigo fiel de esta constatación. Y lo hace porque cree, y ha creído siempre en Jesús. Y hoy por eso la primera lectura es del capítulo 1 de la primera carta del apóstol San Juan, en los versículos del 1 al 4, y cómo que existía desde el principio, Él lo ha visto y oído, y lo ha visto con sus ojos, y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida. Y pues la vida se manifestó a nosotros, vida con mayúscula. La hemos visto y damos testimonio. Y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, se los anunciamos, para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que su gozo sea completo. Esto que vieron y oyeron, el testimonio de quien es la vida, es para que tengamos una plena unión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y eso nos da el gozo y la alegría completa. Para eso da el testimonio. Para eso aparece hoy el discípulo amado como aquel que ha sido fiel. Inclusive parece una tradición como que nos dice que en algún momento Jesús le dice así, como por llamar a Juan, le dice: ven, Corderito de Dios. Y Juan le dice: no, yo no soy el Cordero de Dios, tú eres el Cordero de Dios. Y Jesús le dice: sí, yo soy el Cordero de Dios, del Padre, pero tú eres el Corderito mío, el Corderito del Hijo. Es aquella ovejita pura y sencilla que ha comprendido el mensaje del buen pastor. Es aquel que tuvo la alegría de crecer y crecer y crecer en la fe, por eso vio y creyó desde el primer momento. Los apóstoles fueron llegando en distintos momentos y nos muestran cómo en los evangelios hay un llamado general para los 12 y los manda en misión. Pero el propio Juan nos muestra cómo los primeros discípulos, y él no llamándoselo, aparece creyendo desde el principio cuando Jesús lo muestran como el Cordero de Dios. Y el primer Juan, que es el Bautista, disminuye para que Jesús crezca. Este Juan, en el mismo sentido, el apóstol, discípulo amado, desaparece para que todo el mundo vea lo que él ha visto y oído. Esto es Navidad. Seguir escuchando un testimonio, ver hoy un modelo de creyente que ha amado y que por el amor se ha dejado transformar, y por eso fue el apóstol del amor. Leamos todo el Evangelio de Juan, leamos las cartas, y que habla del amor más grande que Dios ha tenido al género humano. Tanto amó Dios al mundo que le ha entregado a su Hijo para que el que crea en él tenga la vida eterna. Eso se lo dice Jesús a Nicodemo, y Juan, como un versículo de este capítulo 3 que es central en el Evangelio, nos muestra este amor inconmensurable del Dios. Pues el discípulo que ama es el que ha reclinado su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena. Y ese reclinar el pecho en Jesús le permite ver ese corazón que tanto ha amado a los hombres. Ese corazón que verdaderamente palpita por toda la humanidad. Lo sintió Juan, que en el momento decisivo, fundamental de la Eucaristía que se da en la última cena, previo a Getsemaní, Juan ve este corazón latiendo por la humanidad. Qué bueno que pudiéramos, como Juan, hoy reclinar la cabeza en el corazón de Jesús y oír su palpitar, que es presente, porque Dios es un eterno presente, para que volvamos nuestro corazón al amor y podamos, como Él, ver y creer. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por el testimonio hoy del discípulo amado. Queremos, como Él, ver y creer. Danos la fuerza en esta octava de Navidad, en este día continuado donde te miramos como un niño recién nacido, que podamos contemplar el amor más grande hecho hombre. Tú has tocado el corazón del puro y sencillo Juan. Queremos, como él, aprender a creer en la pureza,
porque los puros son los que ven a Dios. Que esta Navidad nos enseñe pureza, humildad. Tú has sido el primero, y Juan, apóstol y evangelista, lo ha anunciado al mundo con la fuerza del Espíritu. Hoy queremos ver y creer, aunque el mundo quiera tapar el amor, aunque el mundo quiera vivir en el odio, el rencor y la impureza. Hoy queremos tener el corazón del Corderito de Dios, que ha vivido para dar un anuncio y testimonio donde Él desaparece, para que todo el mundo te conozca como el amor más grande de la historia. Jesucristo encarnado, palabra existente desde siempre con el Padre, que ha venido a dar la palabra, la luz, la vida y la gracia. Amén. ¿Qué les deja esta palabra? Acción clara y un propósito, mirando la vida de aquel que ha recostado la cabeza en el pecho de Jesús, aquel que ha estado en la transfiguración con Jesús, aquel que estuvo cerca allí en Getsemaní, de estos tres que Jesús llamó para que estuvieran más cerca, y aquel que estuvo en la cruz. Nos puede dar hoy una enseñanza de acción y propósito. ¿Cuál es? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.